¿Qué es más barato, construir en una o dos plantas? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Bueno, te sorprendería saber la cantidad de opiniones encontradas que hay en este sentido, de gente que está en el tema y de otros que no están en el tema, pero ya tienen su opinión formada. Pero dado que lo que aquí está en juego es esto, te darás cuenta que es una decisión más que importante, por eso vale la pena tener las cosas en claro. Por eso te propongo que lo averigüemos juntos en este video. Luego de verlo, no van a quedar ningún tipo de dudas. Antes que nada quiero agradecer el auspicio de este video a la gente de Sika, que es una empresa líder cuyos productos vengo utilizando desde hace muchos años. En este caso te voy a presentar uno muy especial llamado Sika Monotop 107 Sil. Un compuesto especial para impermeabilizar y prevenir filtraciones en todas aquellas superficies expuestas a la humedad. Fíjate en todos los lugares que puede aplicarse: baños y cocinas, tanques de agua, piletas de natación, sótanos y subsuelos, estanques, muros de contención, fosos de ascensor, canteros. ¿Y qué es lo que le hace diferente de una mezcla tradicional de cemento y arena? En principio es un revestimiento monocomponente impermeable modificado con polímeros. Pasémoslo en limpio. En principio el producto tolera tanto presiones negativas, como por ejemplo aquella humedad que pretende ingresar desde el interior, caso típico los sótanos, como presiones positivas cuando se quiere por ejemplo evitar que el agua salga hacia el exterior, como en el caso de cisternas o piletas de natación. Además de ser muy efectivo, este producto no se cuartea ni se fisura como por ahí lo hacen otro tipo de mezclas. Viene en bolsas de 25 kilos. Es un polvo de color gris que viene listo para usar con solo agregar agua. Por ejemplo, si lo vas a utilizar en el baño, que no está excesivamente expuesto al agua, lo puedes utilizar con una consistencia más liviana, aplicándolo con pinceleta como si fuera una pintura. Por el contrario, para paredes muy expuestas o en contacto con el agua, como por ejemplo ocurre en los estanques o en las piscinas, se lo suele hacer con una consistencia un poco más pastosa, para poder aplicarlo con llana, y de esa forma se consiguen mayores espesores y una mejor impermeabilidad. Estoy convencido que cuando los productos o las mezclas tradicionales no logran solucionar la humedad, sí o sí debemos recurrir a este tipo de productos como Sika Monotop 107 Sil, que están formulados específicamente con la tecnología apta para solucionar definitivamente este tipo de problemas. Bueno, y yendo directamente a lo que nos ocupa en este video, digamos que la gente no siempre elige planta baja o dos niveles solamente por una cuestión económica, sino que también intervienen otra serie de variables. Por ejemplo, si tenés pensado construir en un terreno muy chico y querés quedarte con mucha superficie libre para tener un área verde, la alternativa de construir en planta alta no es solamente una opción, sino que es una necesidad. Si en la casa, por ejemplo, van a habitar personas mayores, o estás pensando seriamente en un futuro, bueno, quizás no sea una opción muy agradable tener que pensar en subir y bajar una escalera toda la vida. Por eso, en ese sentido, nada mejor que la planta baja. Caso contrario, por ejemplo, cuando el terreno está en pendiente o quieras tener vistas hacia lugares que te interesen particularmente por una cuestión de paisaje. En este sentido, nada mejor que tener una casa en dos niveles. Y por último, si imaginás tener una casa de fácil accesibilidad, no tener que andar salvando desniveles o escalones, bueno, lo más indicado obviamente es que pienses hacer tu casa enteramente en planta baja. Ya hicimos un video específicamente hablando de estas variables a tener en cuenta, algunas de las cuales hemos mencionado y otras tantas están en ese video que te voy a dejar aquí. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la cuestión económica. ¿Qué sale más barato, construir en planta baja o en dos niveles? A propósito de ello, vamos a hacer aquí una balanza. De un lado una casa en planta baja y del otro una casa en dos niveles. Por ahora esa balanza está equilibrada, pero veamos hasta cuándo. Pensemos en algo característico. ¿Qué tiene una casa de dos plantas que no tiene la de un solo nivel? Una escalera. Te darás cuenta, sin conocer demasiado de construcción, que una escalera implica mayores costos. ¿Por qué? Bueno, en principio porque estamos hablando de una cuestión de mayor superficie. Una escalera te ocupa entre 6 a 10 metros cuadrados. Y esto obviamente se traduce en mayor cantidad de materiales y de mano de obra. Bueno, en este sentido y pensando estrictamente en el aspecto escalera, digamos que la balanza se inclina para el lado de la casa
en planta baja. Asunto concluido entonces. Ahora bien, pensándolo con un poco más de detenimiento, si consideramos que una casa de planta baja tiene que estar asentada directamente sobre el terreno, vamos a darnos cuenta que todos los cimientos tienen que estar en contacto con ese terreno. Si lo comparamos con la alternativa de hacer una casa en 2 niveles, te darás cuenta que la cantidad de cimientos es mucho menor. Obviamente que aquí hay que considerar la alternativa de que deberíamos gastar un poco más para reforzar estos cimientos para poder soportar esta estructura. Pero nunca esos mayores costos deberían ser iguales a la cantidad mucho mayor de excavaciones, de hormigón y demás que vamos a tener ante la alternativa de tener un cimiento completo. En este caso, la balanza que estaba desnivelada a favor de la planta baja, digamos que vuelve a equilibrarse. Bueno, aquí vamos a considerar algunas cosas que no todo el mundo tiene en cuenta. Cuando una casa está enteramente en planta baja, su techo va a estar totalmente expuesto a la intemperie. Todo su techo va a estar en contacto con el exterior. Caso contrario, por ejemplo, si tenemos una casa en 2 niveles, esto va a suceder solamente con una porción de techo mucho más chica. Te preguntarás, ¿y esto cómo te afecta? Bueno, tengamos en cuenta una cosa. Alguno podrá decirme, bueno, pero acá tengo un techo y en este caso tengo una losa de entrepiso. Bueno, valga la aclaración, una losa de entrepiso solamente tiene una función de sostén. Es mucho más económica y mucho más simple de hacer. Caso contrario, un techo expuesto a la intemperie precisa de mayor cantidad de capas. En principio, una buena aislación térmica, una buena aislación contra la humedad, y ni hablar si, como en estos casos, es un techo inclinado y tiene algún material de cobertura que queda expuesto, que queda visible, que por lo general es mucho más caro. Obviamente todo esto acá va a redundar en mayores costos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que un techo de una casa en planta baja, enteramente en planta baja, representa alrededor de un 13% del costo total de la casa, te darás cuenta que un ahorro en este rubro va a ser más que importante. En este sentido, la balanza se inclina en favor de la casa de 2 niveles. Otro aspecto más que interesante, atento a este dato, los precios de la mano de obra para construir una casa en altura suelen ser más caros comparativamente con la casa en planta baja. ¿Por qué? Hay que pensar que todo trabajo que implique hacer algo en altura por encima del nivel donde alcanzamos va a precisar de la asistencia de andamios, es decir, toda una estructura metálica para poder trabajar cómodos a un determinado nivel. Aparte de ello, va a haber que considerar también el trabajo y el esfuerzo que implica levantar las herramientas y todos los materiales que vamos a utilizar en esa planta alta. Todo esto hace que, en definitiva, los costos de mano de obra para hacer esa porción de la casa terminen elevándose. ¿Cuánto? Y es difícil estimarlo, pero por lo general estadísticamente es entre un 10 a un 15% más caro. Bueno, y teniendo en cuenta este aspecto, la balanza vuelve a nivelarse. Cuidado con este tema, seguramente va a ser polémico. Si tu idea es construir una casa que tenga, atento, un solo baño, hay que tener en cuenta que si vas a construir otra planta por encima, lo más probable es que allí estén alojados los dormitorios. Entonces, necesariamente vamos a tener que tener un baño para planta alta y otro baño para planta baja. Esto, ni más ni menos, implica la necesidad de tener que construir al menos 2 baños, o al menos un baño completo arriba y un medio baño abajo, es decir, un lavatorio y un inodoro. Y esto no solamente es mayor superficie, sino también que nos metemos con el metro cuadrado más caro de toda la construcción, que es el baño. Alguno podrá estar diciendo desde casa, pero ¿qué dice este tipo? ¿Está loco? Hoy por hoy tener 2 baños no es un lujo. Bueno, la verdad que es así. Por eso en este aspecto no voy a tocar la balanza y la voy a dejar nivelada, dada la asiduidad o lo común que resulta tener una casa con 2 baños o con un baño y medio. Otro punto a tener en cuenta: cuando la casa está enteramente en planta baja, hay una determinada cantidad de veredas perimetrales, o sea, aquellas veredas que la rodean. Ahora bien, cuando estamos hablando de 2 plantas, te darás cuenta que la superficie de veredas es mucho menor. Me dirán, ¿no es un caso que influya demasiado económicamente? Bueno, quizá no, pero por eso yo lo tomaría en cuenta, pero sin desnivelar tanto la balanza. Y aquí un dato que seguramente no tuviste en cuenta. Si desde antes de buscar terreno ya tenés decidido construir una casa en 2 niveles, obviamente vas a ocupar mucho menos de ese terreno. En ese sentido,
vas a tener una enorme cantidad de opciones dentro de lotes más reducidos, de menores dimensiones. Y un lote más chico necesariamente es un lote más barato. A ver, esto no es una cuestión directamente relacionada con la construcción, pero si lo tenemos en cuenta como combo final, necesariamente nos vamos a dar cuenta de que esto inclina la balanza un poco más hacia la opción de la casa en 2 niveles. Pero veamos un poco qué dicen las páginas especializadas sobre el valor del metro cuadrado de construcción para ambos prototipos. Un sitio que consulto muy a menudo es la revista Cifras Online. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, analizando los costos de metro cuadrado, de que la vivienda en dúplex, o sea, en 2 niveles, es entre un 2 a un 3% más económica que el metro cuadrado de construcción para una casa enteramente en planta baja. Hago una aclaración. Respecto al anterior video, veo que los valores se han equilibrado bastante. En este sentido, se darán cuenta que es una diferencia bastante menor, pero creo que refleja la realidad de por dónde pasa esa diferencia de costos a favor de las casas en 2 niveles. Y esto nos lleva a una conclusión aún más importante. Supongamos que la diferencia fuera mayor, digamos de un 5%. Aún así, esto puede suceder, por ejemplo, por la elección del sistema constructivo, por la diferencia de valores de terrenos, de construcción que exista en el mercado, por lo que imagines. Aún así, sigue siendo una diferencia no muy importante, que no debería condicionar absolutamente la elección que hagas por una o 2 plantas. Por eso te diría que te concentres en todas las variables que es necesario considerar, algunas de ellas que hemos mencionado, la accesibilidad, la posibilidad de dividir funcionalmente los sectores de la casa, el aprovechamiento de las vistas, el asoleamiento o, por ejemplo, un mejor acondicionamiento térmico. Porque la idea es no perder de vista que estamos haciendo una elección de una casa para toda la vida. Ojo, yo no digo que no intentes ahorrar si realmente podés hacerlo. Lo que digo es que en definitiva la diferencia no es tan grande. Es decir, no creo que tenga una importancia superlativa. Creo que debería considerarse tanto esta opción, la económica, como con el resto de las variables. Hay que tener en cuenta una cosa y escúchenme en esto. Es importante que a lo largo del tiempo nunca, pero nunca debamos arrepentirnos de una decisión tomada a la ligera o solamente pensando en el bolsillo. Nos gustaría conocer mucho tus opiniones respecto a este tema, por eso esperamos tus comentarios. Pero como en todos los videos, siempre terminamos recomendándote que te suscribas al canal desde aquí, que nos apoyen y demás. En este video no lo vamos a hacer. Gracias por todo, nos vemos.